Buenas noches, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar el tema de habilitaciones urbanas y posesiones informales. Con este tema vamos a terminar el primer módulo del diplomado. Los otros dos módulos van a estar a cargo del doctor Osvaldo Rojas. Él va a ver de conformidad al temario que tienen ustedes, va a ver más los temas prácticos. Justo ayer estaba hablando con él, y me decía que la idea de la primera parte del módulo era más bien ver los conceptos generales, pero vamos a tocar algunos temas también. El día de hoy nos toca hacer habilitaciones urbanas y posesiones informales. Repasando nada más una diapositiva que habíamos conversado la clase pasada, si no me equivoco, cuando hicimos bienes estatales, en lo que refería a la clasificación de predios por su naturaleza, ¿no? Teníamos los predios urbanos y los predios rústicos, que a su vez tenían una subclasificación, ¿no? Los urbanos eran los considerados que estaban dentro de la zona urbana y de expansión urbana, y los rústicos eran aquellos eriazos o rurales que tenían, entendiéndose como rurales, aquellos que tenían aptitud agrícola o ganadera. Ese era el concepto que habíamos manejado la clase pasada. Ahora vamos a ver lo que son habilitaciones, y para ver habilitaciones vamos a ver algunos conceptos generales. Habilitación, creo que todos de alguna manera lo manejamos, es el proceso por el cual se transforma un suelo rústico a un urbano. ¿Pero qué es suelo rústico? He tratado de sacar normas, conceptos que están plasmados en determinadas normas, y así es que voy a tener que leer algunas, como suelo rústico define como una porción de tierra ubicada en el área rural o en áreas de expansión urbana declaradas zonas intangibles, dedicadas al uso agrícola, pecuario o forestal. Este es uno de los conceptos más antiguos. El decreto 667 tiene fácil sus 20, casi 30 años, es bastante antiguo. Luego tenemos dos conceptos recientes, uno que no tiene ni un mes, que define el suelo rústico como aquel que no cuenta con habilitación urbana y que está destinado o es susceptible de serlo para fines agrarios, ganaderos, forestales, de fauna silvestre y de actividades análogas. Entonces, partimos de que el suelo rústico es aquel que no tiene habilitación y es aquel que está destinado para una finalidad. En la medida de lo posible, tratemos de ubicarnos, para el caso de Lima, en los terrenos que están en Puente Piedra. Los terrenos de Puente Piedra son terrenos cuya finalidad o cuyo destino inicial eran agropecuarios, pero poco a poco los están o siendo ocupados o siendo habilitados de manera progresiva. Luego tenemos al suelo urbano, si es la transformación de urbano rústico, perdón, de rústico urbano. Vamos a la clasificación o a la definición de suelo urbano, ¿no? Hay una norma que es la G40, que entiendo que de repente los técnicos lo manejan, que está es una norma que tiene muchas definiciones y que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. A mí me ha servido muchísimo. Además, le he alcanzado a Carlos un glosario de COFOPRI, que es un glosario, digamos, oficial, porque fue aprobado con una resolución. Es un glosario, sí. ¿Ya no les están llegando los adjuntos? Ya, voy a preguntarle, y si no, como les di mi correo la vez pasada, me envían y les mando la información. Les decía que este glosario COFOPRI es muy interesante porque define muchos términos que para muchos de nosotros son nuevos. Entre ellos, y también la norma G40, que habla de definiciones, tiene esta definición. Me olvidaba, también les he enviado el compendio de bienes estatales, donde está toda la ley, el reglamento, la ley de playas, directivas del sistema de bienes estatales, que creo que puede ser de su utilidad. Volviendo al tema. Suelo urbano, señala la norma G40, que es la unidad inmobiliaria constituida por una superficie limitada de suelo que cuenta con servicios de abastecimiento de agua, sistema de desagües, energía eléctrica y redes de iluminación pública. Y este manual de elaboración, que también es reciente, lo define como un área urbana que sirve de plataforma para las actividades humanas. Pueden servir para edificaciones, viviendas o equipamiento urbano. Entonces, vemos que inicialmente un predio que estaba destinado para fines agropecuarios o que tenía esa finalidad
puede convertirse en un terreno para fines de habitación urbana o para fines de equipamiento urbano para alguna otra entidad, ¿no? Esta transformación, antes que me olvide, las islas rústicas, ahí he dibujado una islita, que es un caso de la vida real, que me quedaba en Villa El Salvador. Yo trabajé una habilitación urbana de un lote único en el que por todos los lados tenía habilitaciones, era igual un predio, una parcelación semirrústica, pero poco a poco se habían ido habilitando los colindantes y quedó solamente esa isla. Entonces se tuvo que hacer una habilitación de lote único y definimos a una isla rústica como un terreno. Aquí, por ejemplo, hay un desfase, porque la norma G40 señala un terreno no mayor de 9 hectáreas y el manual de elaboración de planes de acondicionamiento habla de una área, de un predio no mayor a 2 hectáreas y que se encuentra rodeada en todos sus frentes por tierras habilitadas u ocupadas como urbanas. Estas se les denomina islas rústicas, ¿no? Como les dije, el procedimiento para su habilitación sería la habilitación de lote único. Teniendo estos tres conceptos, ya podemos definir lo que es en realidad una habilitación urbana. Entonces, de aquí vamos a sacar algunos términos que los vamos a ir viendo más adelante. El primero es que es un proceso. O sea, no es que por ley o no es que salga una norma y automáticamente se convierta, sino es un proceso, ¿no? Tiene varios pasos que lo vamos a ver más adelante. Convierte rústico en eriazo o eriazo en urbano mediante la ejecución de obras de accesibilidad, obras igual servicios, y si es que no los tuviera, tiene que ver la factibilidad de que los pudiera tener. Vamos a ver más adelante los predios que son considerados de expansión urbana y que, si bien no hay vivienda actualmente, han considerado que es factible que pueda ser o que se les pueda dotar de servicios básicos. Este concepto lo sacamos del artículo 1 de la ley 29090, que es la ley de habilitaciones urbanas, que fue modificada posteriormente y que tiene su reglamento también. ¿No? Fue modificada con la ley 29476. 29476 es la norma que la modifica y define igual a la habilitación urbana como un proceso que requiere efectuar aportes gratuitos y obligatorios para fines de recreación pública. He subrayado la parte que señala que constituyen, o que los aportes constituyen bienes de dominio público del Estado, ¿no? Porque habíamos hablado en la clase pasada que los aportes, cuáles eran los bienes del Estado y cuáles eran bienes municipales, ¿no? Entonces, hay algunos bienes que, según el reglamento de habilitaciones urbanas, son de propiedad de educación o de propiedad de salud, y en otros casos están bajo la administración del gobierno local, como en el caso de los parques y las vías, ¿no? Y algunos otros que específicamente están destinados de repente para alguna actividad estatal. Pero este concepto es un concepto que está, como le digo, en la ley que modifica la ley de habilitaciones urbanas. Las habilitaciones urbanas pueden ser de 3 tipos, lo he tratado de poner en ese concepto. Los procedimientos los van a ver con Osvaldo, pero los vamos a ver a modo macro. La habilitación urbana nueva, que es la que debería hacerse en todos los casos, todos deberíamos comenzar así como lo hace esta empresa, estas empresas que compran terrenos y las habilitan sin necesidad de que haya construcción, delimitan qué áreas son para vivienda, qué áreas son para servicios públicos, cuáles son las áreas de vías, cuáles son las áreas de equipamiento, ¿no? Cuáles son las áreas que no deberían ser, no deberían formar parte de una vivienda, sino que debe estar en todo caso reservada. Este tipo de habilitación se le denomina habilitación urbana nueva. Requiere de una licencia de habilitación urbana, o sea, de un proyecto. Uno presenta un proyecto y de una recepción de obras. La recepción puede ser parcial o total, y en una habilitación urbana existe lo que se le llama la preindependización también. O sea, yo puedo inscribir una preindependización en estos casos, o sea, algo que presumo yo se va a hacer a futuro, porque ya tengo un proyecto y lo tengo delimitado. Sin embargo, el segundo grupo, que es el que tiene más cantidad, es la habilitación urbana ejecutada, es decir, ya construyeron, ya están ahí,
y bueno, pues lo compraron como cooperativa, de repente como un lote macro, y ellos mismos hicieron, los socios, su propia distribución, y luego actualmente lo que necesitan es convertirse en una urbanización, y para pasar a una urbanización tienen pues que hacer una habilitación urbana, y en este caso ya no necesitan presentar un proyecto porque ya está ejecutado, o sea, no tendría razón de decir yo pienso hacer a futuro tal cosa porque ya está, inclusive ya cuentan con servicios, casi la mayoría ya cuentan con servicios básicos, y en este caso lo que se le pide es una presentación parcial como para salvar la parte formal, y la recepción de obras, eso sí, la recepción de obras sí la solicitan. Antes de pasar al siguiente punto, y se me va, las habilitaciones urbanas tienen dos etapas, las comunes, la habilitación urbana en sí y la recepción de obras, que está a cargo de la municipalidad provincial. Son dos momentos. Entonces, me ha sucedido casos que han habido habilitaciones urbanas que no cuentan con recepción de obras, en cuyo caso están incompletas, por llamarlo de alguna manera. El tercer grupo son las habilitaciones urbanas de oficio, que últimamente se están haciendo más comunes. Hay municipalidades que le están poniendo bastante empeño, y regreso nuevamente al tema de Puente Piedra, que a través de convenios con COFOPRI, por ejemplo, están logrando hacer las habilitaciones urbanas de terrenos que ya, no lo hacen a solicitud del titular registral, sino ellos ven que efectivamente ya hay viviendas, bueno, lo que tratan de hacer es no siempre dotarlos de servicios, porque en algunos casos ya los tienen, pero sí de titularlos, ¿no? Sí hay algunas municipalidades como Comas, Puente Piedra, que ya lo están haciendo acá, y que en esta habilitación urbana de oficio ya no es necesario presentar un proyecto, pero sí la recepción de obras está a cargo de la propia municipalidad. Hay una resolución del Tribunal Registral, creo que es del año 2010, que señala que el silencio administrativo no aplica para la tercera opción, sí para las dos primeras, pero para la tercera no, porque si la propia municipalidad está haciendo el procedimiento, no va a ampararse en su propio, en su propia falta de pronunciamiento para poder beneficiarse de eso, ¿no? Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ya, ahora vamos a ver las habilitaciones urbanas en sí. Este proceso es un proceso, como les decía, es complejo. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha hecho alguna habilitación o ha trabajado en alguna habilitación? Elaborarla, todavía. Yo he intentado, bueno, he trabajado en habilitaciones urbanas pequeñas, y es, la verdad, bien complejo. Las municipalidades demoran mucho, piden demasiadas cosas, las observan, no es fácil, es complicado, tiene su grado de complicación. La norma señala una serie de requisitos que cada uno tiene su grado de complejidad. Otra de las características de la habilitación urbana son las acciones físicas que se tienen que hacer, ¿no? No solamente es que yo lo determine en un plano, sino hay que ejecutarlas. Hay algunos que están, digamos, más o menos fácil porque yo los puedo dominar, y hay otros que están a cargo de otras empresas como Sedapal o del Nor o del Sur, que tienen sus tiempos, sus requisitos y sus procedimientos además, ¿no? Tiene una base legal, por eso es que le hemos puesto acciones legales vinculadas al procedimiento, que en todos los casos están publicados en los TUPAS de las municipalidades, ¿no? Además de que tiene la ley, la 29090, su modificatoria y su reglamento. Ahora, ustedes dirán, pero si la primera clase la doctora nos hablaba del ordenamiento territorial y ahora nos está hablando de las habilitaciones urbanas. Las habilitaciones urbanas siempre, y en teoría, tienen que estar de acuerdo al plan de desarrollo urbano. Son las municipalidades las encargadas de desarrollar estos planes urbanos, que no es lo mismo que el ordenamiento territorial, que es un tema más bien macro, y todas las habilitaciones tienen que estar de acuerdo y tienen que ir, digamos, yo le puse una palabra, que se debe sujetar a las normas urbanísticas establecidas en los planos. Es decir,
Si yo tengo una quebrada, no puedo dar una habilitación acá. Esta es una quebrada de río, por ejemplo. O si yo tengo una faja marginal, el decreto supremo 011-94 AG, si no me equivoco, señala que está prohibido que hayan asentamientos humanos en la zona denominada faja marginal, que es las áreas que son colindantes al cauce de un río, ¿no? Entonces, todas las habilitaciones urbanas que la municipalidad apruebe, ya sea nueva, ya sea de oficio o ya sea en vía de regularización, siempre tiene que tiene que sujetarse a normas urbanísticas, ¿no? Lo señala de manera expresa la Ley de Habilitaciones Urbanas. ¿Qué cosas no son susceptibles de ser habilitados? Son como 8, ahorita las vamos a ver. La primera, la de interés arqueológico, histórico y de patrimonio cultural. He puesto algunas fotitos, esa no tiene mucha explicación que hacerle. Las de protección ecológica, como reservas, o hay algunas áreas que están protegidas, inclusive tienen esa zonificación de protección ecológica. Las de riesgo para la salud e integridad física de los pobladores. Y aquí sí hay que ser bien enfáticos en áreas que están de repente dentro de propiedad privada, pero que han sido utilizados de rellenos sanitarios, o que de repente están cerca a lugares, a relaves o a actividades que hace muchos años han sido actividades contaminantes. Entonces, en esas zonas no pueden darse habilitaciones urbanas, por más que esté dentro de propiedad privada, se dejará reserva y se le pondrá una actividad especial, pero no se le puede habilitar para fines urbanos. Las reservas nacionales, que tampoco tienen mayor explicación, y las destinadas a inversiones públicas para equipamiento urbano. Es decir, yo tengo en Canta, hay un terreno bien grande donde la municipalidad ha previsto hacer un colegio, y ya tiene tratamientos, un colegio nacional, y ya tiene tratamientos con el Ministerio de Educación para hacer el colegio, pero la gente necesita vivir ahí y se está metiendo. Entonces ahí tenemos la eterna disyuntiva. Yo estoy obteniendo una financiación porque ese terreno lo he destinado para una finalidad social, pero la misma gente que se supone que va a ser beneficiada con eso, se está metiendo el terreno y dice que no es necesario. O los parques, no sé si hace un año o menos tal vez, vimos que unos pobladores invadieron en Pachacamac un parque inmenso, ¿no? Y se sentaron ahí, no querían salir. Justamente es un parque que se supone que les va a dar a ellos recreación y todas esas cosas, pero ellos ingresaron, ¿no? En esos casos no deberían hacerse las habilitaciones urbanas, o sea, son áreas que están restringidas. La reserva para obras viales, que también no deberían ser habilitables, tampoco deberían ser susceptibles de una habilitación urbana, porque luego la vía, que se supone que está trazada de una manera, se encuentra que aquí hay una posesión y girarla muchas veces genera que se tengan que hacer nuevos estudios de impacto o de repente planos, modifica en realidad todo, entonces no debería hacerse en estos casos tampoco. Sí, dígame. Uh-huh. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Bueno, en este caso, yo estuve en un caso, dentro del reglamento del 29090 menciona que las habilitaciones de oficio están sujetas a causa, por ejemplo, tienen que estar notificadas por la municipalidad, como es la memoria definitiva, los planos lo elabora la misma municipalidad. Entonces el alcalde en este caso es el encargado o secretaría general de notificar al propietario, porque es convertir el predio rústico a urbano. Claro. Pero es a una causa social. Por ejemplo, se dio en un centro de rehabilitación. Es estable porque es una causa social que va a servir para toda la comunidad. Pero están sujetas dentro de esa habilitación los centros comerciales. Los centros comerciales. No, los centros comerciales normalmente suelen estar Los centros comerciales normalmente suelen estar ya dentro de una habilitación en áreas reservadas. Por ejemplo, la que está en San Juan del Lurigancho, hay una zona que está destinada para recreación y que hay ahí, creo, una aldea, una SOS.
ya pertenece a una urbanización, pero lo que ha hecho el alcalde es cambiarle la zonificación de deportes y otros usos a comercio. Entonces, no ha hecho per se una habilitación para esa finalidad, lo que ha hecho es un cambio de uso. No sé si en esta isla rústica que tú me dices, o sea, solamente es la totalidad del lote que lo quieren cambiar para fines rústicos, pero debería en todo caso haber una zonificación metropolitana de todo, ¿no? Dentro de su alrededor hay viviendas y todo, pero ¿qué es lo que pasa? A mi punto de vista, bueno, lo que yo veo en una municipalidad es esto, que muchos de asentamientos humanos dicen, bueno, como yo Cocoqui, asentamiento, ya me inscribí mi plano, entonces yo quiero mi habilitación urbana de oficio, pero de oficio no están sujetas a los aportes, tienen espacio, pero dice, yo prefiero mil veces sacarla de oficio porque en ese espacio que iban a hacer un parque, ya no, porque lo puedo vender y puedo hacer mucho más vivienda. Y lo mismo está pasando en este centro comercial, es un centro comercial que está reconocido, está programado, está todo. Y dice, bueno, primero pidió una habilitación urbana nueva que es imposible de darle porque había obras ejecutadas. Claro, no podría. No podría, claro. Luego pidió, solicitó la habilitación de la regularización. Y no podía porque ya la ley prácticamente no la paraba. Ya. Estaba fuera, desistó del trámite y ahora pide una habilitación urbana de oficio. Pero ¿cómo podría ser dable si supuestamente dentro del reglamento menciona que son que piden que la municipalidad notifica al administrado porque ve la necesidad de cambiar el predio rústico a una causa social? Se ha dado sí allá en el Chorrillos, pero se ha dado para un centro de rehabilitación, pero no para un centro comercial que ya tiene luz y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo lo veo un poco ilógico, pero está sujeta porque tampoco no menciona específicamente la ley si es para centros comerciales o si es o si no es, ¿no? Pero Claro. dice tan solo causa social. La norma, claro, no lo dice de manera expresa. Yo creo que más que una habilitación de oficio, ahí debería corresponder una habilitación de lote único, porque presumo que debe ser solamente una área destinada para esa finalidad. La habilitación de oficio es más bien para áreas grandes donde ya hay una posesión de viviendas, de vías, o sea, ya es un área, digamos, como una urbanización, es una posesión en este caso informal, ¿no? Para eso están diseñadas las habilitaciones de oficio, no para lotes pequeños. Para esos, en todo caso, le correspondería cambiar a urbano por una habilitación de lote único, ¿no? Hay un predio, por ejemplo, acá en Lima, que algunos de ustedes lo deben conocer, que es el predio Matamula, que está aquí en Jesús María, al costadito de registros públicos. Ese predio que pelea la SUNAR, el Estado y la Municipalidad de Jesús María, está ahorita como lote rústico, ¿no? Es un lote que se ha hecho el estudio de títulos y la Municipalidad Distrital de Jesús María dice que es un lote rústico y que por lo tanto, como no es un aporte, no le corresponde al Estado y que ellos más bien le están, porque ese era un predio mucho más grande y ellos lo están no lotizando, pero hay una parte que lo destinaron para bomberos, hay otra parte para seguridad ciudadana, hay otra que le han cortado una vía y en otra parte están empezando a concesionarla. Esa es un área pública, ¿no? Pero por tener esa condición de isla rústica, el tema es quién se va a encargar de hacer la habilitación y por manos de quién va a pasar, ¿no? Entonces, ese es el caso que yo he visto, que en el medio de la ciudad hay un predio que necesita ser habilitado, pero tiene una finalidad más bien social, no una finalidad comercial. La norma no lo dice de manera expresa, ¿no? Pero creo que en todo caso da mucho del criterio del funcionario que lo tenga a cargo, ¿no? Bastante singular. ¿Perdón? El lote único, no lo sé, no lo recuerdo. Lo averiguo y te comento. Sí, no podría. Claro. Me parece con cargo a confirmar la respuesta y te la mando. Me parece que son 1000 metros, pero no estoy segura. No estoy segura. Claro. O sea, como mínimo me refiero, ¿no?
el área mínima, porque yo no podría hacer una habilitación de un área pequeña, pero no tengo la información, así es que la voy a confirmar y te comento. Uh-huh. Pero igual el Estado tiene que dar una salida, ¿no? Entonces, si ha pedido por varios frentes, la ley habilita y la municipalidad dice que no, Uh-huh. obviamente entiendo que la municipalidad dice que no porque no hay un procedimiento específico para ese caso. Uh-huh. Pero bueno, eso no quita, pues seguramente habrá sanciones, la municipalidad debe estar Claro, eso es lo que sanciones. pasa, no tanto la municipalidad, sino que el administrado menciona al centro, bueno, yo no pude por este lado, pero quiero esto, pero yo estoy dispuesto a dar mis aportes, pero ¿por qué no tomó en su momento con varias diputadas? Porque saben que en su momento le van a aplicar una multa, porque Ujú. ya hay ejecución Claro, de por medio. claro, y hay ejecución de por medio y en todo caso lo que él quiere es salvar de los aportes. O sea, no solamente no darlos en terreno, sino ni siquiera pagarlos, porque Porque a nivel, como se dice, a nivel de reglamento, mi punto de vista no es factible, porque yo creo que una habilitación urbana de oficio es tanto como dice por una causa social, ¿no? Ujú. En este caso es, como dices, son es propiedad ya privada, Ujú, prácticamente, que ujú. está pues, Promar, ¿cierto? Claro, Esta Mercedes claro. tiene es educación, comercio, y Yo me inclinaría más que por oficio una habilitación de lote único. Por ahí me inclinaría, pero sí, pues como la norma no lo dice de manera expresa, hay veces a vacíos de la norma es que suelen algunas personas utilizarlas para... Sí, tendría que el funcionario que lo tiene a cargo revisarlo con bastante cuidado, ¿no? ¿Y qué área tiene? no, tiene 30.000 30.000 metros cuadrados. cuadrados. ¿Y la zonificación de esa zona cuál es? Está como, bueno, está compatibilizada con educación, comercio, Comercio. sí, Mm, comercio, a los colindantes, hay viviendas, hay todo, a nivel de reglamento no hay problema. ya. A mi punto de vista, cuando yo fue el expediente, vi era que ya había, como se dice, había sugerido incluso una declaratoria de fábrica, Ujú. había también escrito en registros públicos demolición, y de conseguir una demolición de Claro. una licencia de Exacto, construcción. exacto. Entonces, la licencia de construcción no lo pudieron dar porque supuestamente para eso tiene que ir, que tenga habilitación urbana. Tal cual. Dentro del reglamento está que la habilitación de oficio no debe ver de por medio, o al menos el administrado no tiene que tener ningún expediente Ujú. que haya sugerido o solicitado la habilitación. Exacto. Entonces, tenía licencia de construcción, también había inscrito Al parecer tenía, claro, si ha tenido licencia de construcción y ha inscrito la fábrica como para inscribir la demolición, es que para que te den la licencia de construcción tiene que estar habilitado, porque la municipalidad no da licencias en zonas que no están habilitadas. Mm, claro, es un acto propio. Sí. Licencia de qué año terminó el año emitido, si le dieron tal año, qué fue el Claro, es delicado, pero es interesante tu tema, ¿no? Es interesante porque, bueno, tiene que ser compatible con la zonificación y sí se tiene que estudiar con bastante cuidado el antecedente, más aún si me dices que ya ha habido licencias de construcción y de demolición sobre un área que no está habilitada. Y si lo hubiera estado, como dice Denis, es un acto propio, o sea, ya la municipalidad ya se pronunció, ya, claro, ya hubo un antecedente. Claro, ya tendría que quedarse. Bueno, otras zonas que tampoco son susceptibles, como les comentaba hace un rato, eran las riberas de ríos, lagos o mares, cuyo límite no se encuentra determinado por INREN, INDECI o la Marina de Guerra. Y también las de alta dificultad de dotación de servicios públicos, la punta del cerrito. Y ustedes deben haber visto, bueno, yo cuando trabajaba en Cofopri lo veía. Este era un pueblito, y la punta de este cerrito, aquícito, la gente construía. Entonces, no había manera de que pudieran llegar los servicios porque a la justa con lágrimas y sangre los servicios llegaban hasta por acá y probablemente con el tiempo iban a llegar por acá, pero era tan pendiente que en realidad ¿para qué se habilita esta zona pese a que pueda ser de propiedad privada o que pueda formar parte de una matriz?
en procesos de habilitaciones urbanas regulares no deberían existir esas cosas y no deberían ser materia de habilitación urbana. Por eso es que existen todavía ciudades o posesiones en Coyique, en Comas, en Villa El Salvador, en Ate, que no pudieron ser materia de habilitaciones urbanas pese a que forman parte de propiedad privada y pese a que el propietario de repente pudo iniciar algún procedimiento, pero porque incurrió en alguna de estas causales, total o parcialmente no se hizo. Y es por eso que se genera COFOPRI, que lo vamos a ver en un momento. Las habilitaciones urbanas y el plan, ¿esto ya lo habíamos visto? Sí. Ya, la zonificación. La zonificación, la zonificación está en nuestro Código Civil, creo que es el 937, señala que la limitación de la propiedad es la zonificación, es decir, el derecho de propiedad se tiene que ejercer dentro del ámbito de la zonificación. Yo no puedo decir, como yo soy propietario, entonces en esta zona voy a poner un hostal, cuando de repente a todo alrededor son colegios o son viviendas, no porque es mi propiedad, sino que tiene que estar siempre acorde con la zonificación de la zona que está a cargo de la municipalidad. Se concreta en planos de zonificación, siempre hay planos, deben haber visto, creo que por acá adelante tengo algún plano de zonificación que puse. No, no está. Ay, ¿qué le hice? Se concretan en planos de zonificación en los famosos parámetros urbanísticos y arquitectónicos. El Estado, por ejemplo, solicita cuando da afectaciones en uso, cesiones, que la finalidad para el cual lo esté pidiendo una entidad esté acorde a la zonificación. Y normalmente yo solicito un certificado de parámetro, que me diga que el lote que me está pidiendo es por lo menos el lote mínimo para esa actividad, que sea concordante. Me pasó una vez que hubo un instituto que me solicitó el predio, y nosotros se lo dimos, pero el predio no coincidía con la zonificación, no era compatible. Ellos ya habían empezado una inversión y lo que se optó, porque vimos que en realidad era una especie de barrera, como diría Denis, era darle un plazo, ¿no? Salió una norma que a todas las entidades que necesitaran necesitaron un predio cuya zonificación no era compatible, se les daba un año para que ellos puedan hacer todo el trámite ante la municipalidad distrital y provincial de cambiar el uso. Si lograban en un año, entonces ese derecho provisional que yo le había dado se convertía en definitivo. Pero si no habían hecho este cambio, entonces retornaba nuevamente el derecho. La zonificación es uno de los aspectos más importantes dentro del derecho urbanístico y por eso es que tiene pues este proceso medianamente largo y en su aprobación y en su cambio, ¿no? Aunque hay algunos alcaldes que la verdad es que no sé cómo consiguen esos cambios de zonificación así, bastante rápidas. Ninguna norma puede establecer restricciones al uso del suelo que no estén consideradas en la zonificación. Que por eso era lo que te preguntaba en este centro comercial, ¿no? ¿Qué zonificación tiene? Si tiene esta zonificación comercial y además pareciera que esta municipalidad ya ha hecho un acto anterior, creo que le tocaría a la municipalidad ver cómo tendría que regularizar su situación, ¿no? Claro. No, sí. Es otra administración. Ya, pero es la misma administración, porque Chorrillos creo que es un alcalde que tiene. Sí, tiene. Bueno. Un documento que es importante, además del certificado de parámetros, es el certificado de zonificación y vías, ¿no? Este documento no solamente te dice cuál es la zonificación, sino qué vías estarían afectadas por este lote, ¿no? En cuyo caso tendría que hacerse el retiro que corresponde, porque como les decía en un inicio, la zona de vías o de afectación de vías no debería estar involucrada en un proceso de habilitación urbana, o no debería una vivienda involucrar ese tipo de áreas, ¿no?
¿Qué debe contener un certificado de zonificación? La zonificación propiamente dicha, la afectación, el uso de suelos permisibles y compatibles con lo que se quiere hacer, cuánto es que se tiene los coeficientes máximos y mínimos de edificación, el cuadro de aportes reglamentarios, y en los casos en los que haya bienes culturales, que también en el Cono Norte hay bastantes, hay huacas, hay centros que están bien cerquita. Yo tenía en Comas no era, no me acuerdo en qué zona, que tenía un predio que estaba delimitado, aquí habían restos arqueológicos, aquí habían viviendas, y había una persona que simple y llanamente agarró y dentro decidió hacer una construcción. Sí, construyó dentro, 3 pisos, y dijo, bueno, cuando me voten lo destruiré. La municipalidad venía, lo llenaba de papel, él sacaba el papel, venía y llenaba el papel. Entonces, ¿por qué me enteré del tema? Porque esto lo había, bueno, el pueblo que estaba alrededor había sido formalizado por COFOPRI. Entonces los vecinos decían, bueno, si él se puede meter, y el resto arqueológico, para mi mala suerte, era así, chiquitito, así chiquitito, y era una zona bien grande. Entonces todos los vecinos decían, si ustedes no han dejado que nosotros ingresemos, porque se supone que es un resto arqueológico, porque él sí, es más, había modificado el muro, era un bandido, ¿no? Entonces todos nos vamos a meter, y era un tema, porque yo le decía a la municipalidad, haz algo, y la municipalidad me decía, no, es que eso le toca al INC, ¿no? Y bueno, finalmente mientras todos dábamos el giro, él seguía viviendo, ¿no? En el predio, era bien bandido. Entonces, lo que finalmente se terminó era una orden de demolición. Finalmente logró el INC ponerse de acuerdo con la municipalidad y a través de su procuraduría, judicialmente ordenaron una demolición del predio. Pero sí, es más, le tomé fotos, qué pena que no le voy a pasar la diapositiva. Pero es que el tipo era bandido. Bueno, el plazo de vigencia de un certificado de zonificación es de 36 meses, 3 años. Ya, entonces aquí, ay, chispas, ¿qué hice? Ustedes me dirán, pero la doctora habla todo bonito como si así sucediera, y así debería suceder, así debió haber crecido la ciudad, con zonificaciones, con habilitaciones urbanas, debió haber crecido de manera ordenada, con un plan de desarrollo urbano, su plan de acondicionamiento urbano, y así crecieron, así crecieron sobre todo en los distritos urbanos, creció así la ciudad, pero en los distritos periféricos no. Crecieron de manera desordenada y crecieron sobre todo en áreas donde no se debería zonificar, no se debería haber otorgado las zonificaciones, en muchos casos, y en otros sobre propiedad estatal o sobre propiedad privada, pero que el privado nunca había dado su consentimiento para que ingresaran estas personas. Es así como se crean las posesiones informales, y es así como por necesidad se crea el organismo de formalización de la propiedad informal. Es así como vemos este tipo de predios, ¿no? Estas son fotos de la vida real, no son inventadas. La gente vive así, en una escalerita, en unas chocitas en el fin del mundo, vive así. No es que ellos, no es que esto uno se lo imagine, viven así. Podemos definir, antes de entrar a COFOPRI, quiero solamente definir lo que es posesión informal. COFOPRI se crea en el año 96, tenemos un antecedente del año 67, pero en el año 1996 COFOPRI se crea a necesidad con el decreto legislativo 803 como un organismo, en ese tiempo fue adscrito al MTC, con un organismo dotado de bastantes normas, procedimientos especiales, y también dotado, ¿por qué no decirlo?, de un presupuesto especial, para que pudiera ser una formalización masiva a las posesiones informales. En ese momento, por eso es que, por ejemplo, este decreto supremo termina con MTC, porque estaba inicialmente regulado o estaba adscrito a ese ministerio, define las posesiones informales como asentamientos. Las posesiones informales no solamente son asentamientos humanos, las posesiones informales pueden ser asentamientos urbanos, pueden ser programas de vivienda, pueden ser barrios marginales, pueden ser centros poblados, que los vamos a ver más adelante, ¿no? Y cualquier predio, o dice cualquier forma de posesión
o titularidad informal de predios con fines urbanos, cualquiera sea su denominación, siempre que presenten las características establecidas en el reglamento, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, COFOPRI tiene como finalidad, aquí lo he puesto, bueno, estos son los antecedentes normativos, vamos a verlo rapidito. En el año 61 salió la ley 13.517, que es el abuelito de del decreto legislativo 803, donde declara de necesidad pública el saneamiento de los barrios marginales. En ese caso se llamaban barriadas o barrios marginales, que era bastante antiguo, ¿no? Y en ese caso, el antecesor de COFOPRI era la Corporación Nacional de Vivienda. Posteriormente, en el año 96, aquí les he puesto todo el marco legal de COFOPRI. Con el decreto legislativo 803 se crea este organismo para formalizar de manera masiva las posesiones informales. Se aprueba su reglamento en el año 99 con el decreto supremo 013, que ha tenido muchísimas modificaciones y que se las pido por favor, siempre cuando revisen esta norma, revísenla del SPIG, porque si la revisan de otro lugar, probablemente no estén las modificaciones. En este paquete de normas que ha habido hace no mucho, también se han modificado las normas de COFOPRI. Estas semanas tenemos bastante producción legislativa. Se ha modificado la ley del notariado, se ha modificado una norma, o sea, no se ha creado una norma para inmatricular predios en los registros públicos, un procedimiento, digamos, especial. La revista La Ley le ha puesto inmatriculación express como título. Creo que ha sido muy malosa en ponerla, pero está a la espera de un reglamento. Se ha modificado la ley de COFOPRI, y en realidad se están generando una serie de documentos que a todos nos está medio moviendo algunos conceptos que tenemos. Muchos de ellos son buenos, algunos pienso que se hubieran podido revisar un poquito mejor, pero como están sujetos a reglamentos, de repente en los reglamentos se vaya a detallar con mayor cuidado. Pero sí, el paquete que está viendo actualmente es un paquete bastante fuerte. Bueno, después del reglamento tenemos la 28687, que es la ley que complementa la formalización de la propiedad informal y que amplía el tiempo en que COFOPRI puede formalizar. Inicialmente era hasta el 99, después fue el 2001 y ahora es hasta el 31 de diciembre del 2004. Desde que yo trabajo en el SBN, que serán ya casi 4 años, yo he recibido más o menos unos 10 proyectos de ley del Congreso para modificar la fecha de formalización de las posesiones informales. Es decir, uno de los requisitos para que COFOPRI pueda formalizar es que verifique que estas posesiones han sido anteriores al 2004, porque si son posteriores, entonces no las puede formalizar, por más que existan, por más que estén consolidadas, porque lo que se presume es que al formalizarlas estamos de alguna manera fortaleciendo que la gente siga traficando con terrenos, ¿no? Luego está el decreto supremo 06, que es el reglamento de esta ley, y modificaciones, esta ley que también establece el régimen temporal extraordinario, que le da hasta el año 2016 vida, por llamarlo, a COFOPRI de alguna manera, ¿no? Le da esa posibilidad de que ellos puedan seguir formalizando posesiones informales. No le amplía el plazo, de posesión, le amplía el plazo, digamos, a ellos para que como entidad puedan seguir avanzando. Lo que se aspira en algún momento es que COFOPRI empiece a ser una secretaría técnica de las municipalidades, que es lo que conversábamos en clases pasadas. Las municipalidades no hacen las cosas no por malo, sino porque no tienen de repente los recursos, no tienen los materiales, no tienen los conocimientos. Hace unos 2-3 meses fui a Lambayeque y conversamos un poquito del tema de formalización y me decían: doctora, yo no puedo avanzar porque registros públicos me observa y me dice está sobre propiedad privada, y yo le digo entonces pídete el plano, no me lo quiere dar. Me voy a COFOPRI, tampoco me lo quiere dar. Y en realidad yo no sé qué hacer, o sea, tengo que formalizar, pero no tengo bases gráficas. Es más, ni siquiera tenía AutoCAD, que eso a mí me parecía de locos, ¿no? Entonces tenía un AutoCAD así medio informal y que la máquina no les daba. Entonces, si las mismas entidades no tienen físicamente este respaldo, sí COFOPRI cuenta. Ahorita COFOPRI es el secretario del Sistema Nacional de Catastro, tiene la Secretaría General y tiene un presupuesto importante.
me parece que son 100 millones los que tiene justamente para implementar todo el tema de catastro a nivel del Perú, ¿no? Y tiene recursos no solamente físicos, sino también tiene profesionales especializados en el tema todavía. Como definición, actualmente podemos decir que COFOPRI es un organismo público descentralizado. Pasó primero por el MTC, luego pasó por Justicia y actualmente pertenece al Ministerio de Vivienda. Se encarga de efectuar el saneamiento de posesiones informales, programas de vivienda, urbanizaciones populares y propiedades de entidades públicas a nivel nacional. También, por ejemplo, ha formalizado, COFOPRI ha pertenecido a proyectos especiales de formalización de redes viales, también del Ministerio de Salud, de Salud también. Entonces también de manera, digamos, aleatoria, hace también la formalización de entidades públicas, de los bomberos también creo que estaban formalizándose no mucho. Pero sus fuertes son posesiones informales, programas de vivienda y urbanizaciones populares. ¿Qué son las posesiones informales? Son aquellas, bueno, por definición, un poco son aquellas que se han generado antes del 31 de diciembre del 2004, y esa fecha sí les pido por favor que lo tengan bien claro porque va a ser materia de evaluación. La evaluación es la próxima clase. Sí, yo la voy a mandar las evaluaciones, voy a mandar las preguntas y para mí es importante que tengamos las fechas, sobre todo de formalización, porque somos nosotros, los mismos usuarios, los que generamos o incentivamos o les damos a veces esperanzas a los pobladores. No, si puedes, doctora, tengo este caso. ¿Desde cuándo estás poseyendo? ¿En 2010? Sí puede, sí, COFOPRI te lo hace, COFOPRI puede. Entonces, si nosotros mismos incentivamos a eso, si fuéramos claros desde un inicio, la gente optaría por otra vía de regularización. Los programas de vivienda, que son otro grupo grande e importante que COFOPRI ha trabajado y trabaja todavía, están regulados en el Decreto Legislativo 010-2000 MTC. Los programas de vivienda son, bueno, aquí por ejemplo he puesto, me parece, este es uno en Arequipa, es un predio de ENACE en Arequipa, que lo formalizó COFOPRI, pero también hay a nivel nacional, ¿no? Es ejecutado, el programa fue ejecutado por el Fondo de Vivienda y se realiza siempre sobre terrenos de la entidad. Entonces, registralmente esos predios están a nombre del Banco de Vivienda o de ENACE. No es que sean posesiones informales, solamente que no, de repente no se formalizó o no se entregaron los títulos, se hizo solamente en la matriz, ¿no? Bueno, en estos programas de vivienda del Estado, COFOPRI entra a solicitud de la entidad y hace la formalización de esos predios y termina emitiendo el título. El procedimiento de la formalización la van a ver con Osvaldo, el punto por punto lo van a ver con él, pero es un grupo importante que lo ve COFOPRI con lo que son programas de vivienda. Otro grupo que también es importante son las urbanizaciones populares. Yo me acuerdo que mi hermano vivía en una urbanización popular, Mangomarca se llamaba, que queda en Zárate. Entonces vino COFOPRI, ellos eran una cooperativa de personas que habían comprado una matriz, habían comprado su lote, porque él tenía identificado su lote, su manzana, estaba ya con las manzanas, pero no habían sido, inclusive habían hipotecado sobre estos predios con el Banco de la Vivienda, pero no habían logrado inscribirse. Ellos tenían sus minutos de compra-venta, pero no habían logrado inscribirse. Entonces, cada uno tenía un tema, el área no coincidía, o se había muerto el titular, o qué sé yo. Entonces, COFOPRI vino y les dijo, yo los puedo formalizarlos, les puedo entregar mi título. Ellos no quisieron. Dijeron, no, COFOPRI solamente formaliza asentamientos humanos. Nosotros no queremos, porque nuestro título se va a devaluar. No vamos a estar con ellos. Pasó un año, pasó 2, pasó 3 y veían cada vecino que trataba de ir a registros públicos que era mucho más complicado, porque en cada uno le pedían escrituras públicas de la Junta de Vivienda que ya no existía, firmas legalizadas, documentos originales, era en realidad muy complicado. Entonces todos tuvieron que ir, la Junta Directiva y solicitar a COFOPRI que asuma competencia sobre esta zona. Entonces, COFOPRI, que esta matriz estaba en lo que nosotros le llamamos RPI, registros públicos, si bien
tiene solamente un registro, que es el famoso registro de predios. Internamente tiene 2 registros que aún no se han unificado y espero que no se unifiquen. El registro de predios, el famoso RPI y el RPU. El RPI tiene un sistema de almacenamiento de información. Este es el más antiguo. Este es el reciente, este es del año 84, si no me equivoco. Este tiene un sistema de almacenamiento de información que en cada hoja, bueno, primero fue tomo, luego fue ficha y actualmente es partida. Las partidas, las publicidades en cada hoja, se hace un pequeño resumen, ¿no? El registrador revisa el título que da origen a este asiento y genera en cada asiento un resumen con un pequeño título, ¿no? Creo que en A es antecedentes, bueno, los pone por los registros, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio de títulos, tiene que sacar toda la partida, que puede ser 2 hojas o pueden ser 300, irlas leyendo una por una, a ver si hay una carga, a ver si ha habido alguna transferencia, ¿no? Si se modificó el área o no, porque la primera hoja puede decir 1000 metros y resulta que al final encontramos 700, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cómo se modificó? Bueno, yo que he hecho la lectura de esto, para mí es terrible, yo sufro mucho con esto. Sin embargo, RPU tiene un sistema de publicidad y un sistema totalmente diferente. Aquí siempre sus partidas se van a caracterizar porque empiezan con el PO y tiene 8 dígitos más, ¿no? Empezamos con PO. Si tú ves una partida que empieza con PO, ya sabes que esta la trabajó COFOPRI, ya sea porque fue una posesión informal, ya fue que fue por traslado, ya fue que fue una habilitación. PO siempre lo trabajó COFOPRI, aunque inicialmente haya sido propiedad privada, ya eso te da una idea. Entonces, ¿qué te da esta partida? Que para mí es una maravilla. Primero te da el número de partida y aquí abajito te dice el antecedente. ¿Cuál es la matriz del antecedente? Luego te pone aquí el área, que es el área actual, porque es el mismo sistema. Cada vez que uno reduce o aumenta, el mismo sistema lo jala. ¿Quién es el propietario? También te lo pone. Y en la primera hoja te hace un resumen de si existen cargas, ¿no? Y cuáles fueron te hace un pequeño resumen chiquito de qué asiento se hizo, qué actos. Asiento 1, aprobación de plano perimétrico. Asiento 2, aprobación de PTL. Asiento 3, y así, los va jalando. Entonces, es una manera de publicidad bastante importante, porque puede ser que yo saque las 5 primeras hojas, vea cuál es el asiento que a mí me interese, porque yo quiero ver una desmembración y veo, es el 185, y pido el 185. En este caso no puedo, porque tengo que revisarlo todo y tengo que leerlo. Bueno, yo lo leo atrás para adelante, ¿no? Aunque siempre se queda de adelante para atrás. Pero tiene una particularidad bien importante en lo que es publicidad. Aquí no hay resumen. El método que tiene aquí RPI es que el registrador dice, pues no, bueno, a mí me parece que esta es una transferencia, pero se olvidó de repente de poner que había una hipoteca, porque había una hipoteca legal. Por ahí se le olvidó al registrador ponerla, ¿no? Entonces uno va y lee solamente el resumen. Bueno, por eso es que siempre dicen que los abogados tenemos además que leer título archivado. Pero aquí siempre él tiene que llenar, el registrador llena cuadros, llena carga, sí, área, tanto, tal, precio. O sea, ellos no interpretan, simplemente llenan datos. Y eso es importante porque es más certera la información que acá que interpretan, que te dicen se puede, no se puede. No, aquí es más directo y por eso sus calificaciones son masivas. Bueno, hubo un tiempo en que eran bastante masivas, ¿no? Ahora lo son cada vez menos, pero sí son 2 sistemas diferentes. Bueno, entonces volviendo al tema, cuando hacíamos COFOPRI asumió titularidad en las urbanizaciones populares o competencia, no titularidad, lo que hizo fue migrar del RPI al RPU, es decir, aquí había una ficha, la ficha 00100, y lo cambió a un PO. Y todas las partidas que salieron a la urbanización después del plano de trazado y lotización y después del plano perimétrico, todas son con PO. En las urbanizaciones populares
En algunos casos ya inclusive cuentan con habilitaciones urbanas, ya tienen las habilitaciones urbanas inscritas. No necesariamente COFOPRI entra cuando no hay habilitaciones, sino que ha habido un tema de titulación, de entrega, de repente se quedaron con la minuta, de repente no pudieron hacer la escritura pública. Cada urbanización tiene un aspecto distinto, y cuando las habilitaciones ya están inscritas, COFOPRI no las puede modificar, es un traslado, porque ya la municipalidad, que es el ente competente, ya se pronunció, ya emitió una resolución. Entonces yo traslado, y sobre el traslado titulo. Entonces ustedes escucharán en algún caso que dirán COFOPRI tituló mal, porque esta no es el área que a mí me correspondía. Probablemente el área que esa persona poseía era diferente, pero sí es un traslado, porque ya hay una habilitación urbana inscrita, o ya ha habido algún documento emitido por la municipalidad. No puede hacer sino formalizar nada más los lotes individuales. Pero si no hay nada, sí, ellos aprueban el plano de trazado y lotización, el plano perimétrico, y finalmente otorgan los títulos a cada poblador. Ese es para el caso de habilitaciones, de urbanizaciones populares. Después tenemos los centros poblados. Los centros poblados, de repente alguno de ustedes ha visto. Los centros poblados son lugares que tienen, conformados, son conjuntos de viviendas habitadas con ánimo de permanencia. Los centros urbanos, los centros poblados siempre están, esta es una zona, digamos, con fines agrícolas, y el centro poblado está acá. Todas estas partes son chacras o tienen alguna finalidad agropecuaria, pero el centro poblado está acá, hay viviendas, ¿no? Entonces no es que sea de manera aleatoria, siempre hay una permanencia aquí, ¿no? Entonces los centros poblados, normalmente en provincias no existen las habilitaciones urbanas, no es que no exista, sino que no es muy común en los centros poblados. Ellos se manejan mucho con escrituras imperfectas. Las escrituras imperfectas en realidad son transferencias de posesión que hacen las personas ante un juez de paz, ¿no? Las tienen, y ellos sí hacen lo que hacen los franceses, que es la traditio, o sea, ellos reciben el título con el que yo compré con una escritura imperfecta, lo vendo, le hago una escritura a él y además le doy la mía. Y así se van llenando, y a veces el que compra termina comprando, o sea, además con la documentación anterior, ¿no? Con eso, ¿qué hace? Prueba antigüedad, y también prueba que lo compró de quien dice haber sido el dueño. Y casi siempre se hacen ante un juez de paz a falta de notario. Es poco común que en los centros poblados haya notario. Tienen una regulación especial, están regulados en el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, y COFOPRI también ha entrado a estos centros poblados, bastante, ha entrado muchísimo y ha titulado bastantes centros poblados con muchísimo éxito, ¿no? En los casos en los que ha habido conflictos, COFOPRI no ha asumido competencia en esta zona, sino que ha ingresado, no ha asumido titularidad, ha asumido competencia, ha ingresado con fines de formalización sobre estas zonas, y ha sido bastante exitoso, ¿no? Lo que básicamente verifican, además de la posesión y la consolidación, era documentación como las escrituras imperfectas que les estaba comentando hace un rato, ¿no? No es común, pero sí ha habido algunos casos que en centros poblados hay algún poblador que haya logrado inscribir su título, en cuyo caso se respeta la propiedad inscrita, ¿no? En centros poblados la propiedad privada se respeta siempre. Como podrán ver, la competencia que tiene COFOPRI es bastante amplia. Fue creciendo, o se creó para los temas de formalización de posesión informal, pero luego se le dio la competencia también para las urbanizaciones populares, que lo vimos hace un momento, programas de vivienda del Estado, que también tipo ENACE o el Banco de Vivienda en liquidación se pudo hacer con los centros poblados, los centros urbanos informales, y con los mercados también. COFOPRI también formaliza mercados, tiene una norma especial para mercados, ¿no? Y digamos que su espectro de competencia está dando vueltas por acá.
sí debería mirar más adelante. Algunos piensan de que COFOPRI debería no solamente hacer la incorporación de los predios a registros, sino también generar los segundos actos. Es decir, yo inscribí un predio a nombre mío, ya está en registros públicos, pero de repente yo construí porque me emocioné de que ya es propiedad mía y decidí que el primer piso es para mi hijo menor, el segundo es para el mayor, y no hay una declaratoria de fábrica porque lamentablemente en posesiones informales o en este tipo de posesiones no es muy común que hagamos declaratorias de fábrica. Como les decía, yo particularmente no he hecho, por ejemplo, la declaratoria de fábrica de la casa de mis padres, ¿no? Entonces estos segundos actos se deberían hacer para que haya una permanencia. Está sucediendo, se han hecho estudios de títulos inscritos en COFOPRI que han sido inclusive transferidos a otras personas y que no se están inscribiendo. Inicialmente se estaba señalando que eran por temas económicos. Una transferencia de una escritura pública no tiene un costo, no es poco costoso, está por los 200, 300 soles, y hay gente que ese dinero es bastante. Entonces, se había inicialmente previsto que la transferencia de los predios titulados por COFOPRI tuviesen un procedimiento especial, que eran el uso de los formularios registrales. Pero ya en el año 2002, bueno, con alguna presión de repente del Colegio de Notarios, es que estos formularios ya no se usan. Existen, legalmente existen. La 27, la ley del, perdón, el reglamento de predios, la ley de creación del reglamento de predios, del registro de predios, perdón, la contempla, pero si uno va a un notario y le dice que quiere que le legalicen un formulario para transferir propiedad titulada por COFOPRI, no lo hacen, ¿no? Pese a que haya sido sujeto de repente a sentencias del Tribunal Constitucional y hayan habido inclusive notarios que han tenido algún tipo de sanción por no legalizar este tipo de procedimientos, ellos simplemente se han negado. Entonces ellos optan por las escrituras, la gente tiene que pagarlas y no se está manteniendo al 100% el tema de la formalización. La formalización que hace COFOPRI tiene 3 procesos. Nunca entendí por qué le llaman proceso 0, le debieron haber llamado proceso 1. Y el 1, 2 y el 2, 3. Pero bueno, este es el procedimiento por el cual COFOPRI hace que un predio que podía haber sido eriazo registralmente o de propiedad privada o inclusive hasta rústico, termine finalmente convirtiéndose registralmente en un predio urbano, no, y físicamente también. Entonces, los pasos son estos 3. Primero, determinan la unidad territorial. Pareciera que es fácil, pero en realidad nos hemos encontrado con muchos problemas respecto a la limitación. Pensamos que está en una provincia y resulta que parcialmente o totalmente está en otra, o son provincias que se encuentran justamente en problemas respecto a su territorialidad y a sus límites. Delimito cuál es el área que yo voy a trabajar, de repente excluyo la parte que está en conflicto y digo, bueno, mi predio que va a ser materia de formalización va a ser ¿no? En los primeros años COFOPRI trabajaba de oficio, es decir, iba bajando al pueblo y iba viendo determinadas áreas y las iba delimitando. Posteriormente ya fueron las personas mismas las que venían y solicitaban que ellos pudieran entrar a formalizarlos. Una vez que yo delimitaba la zona que iba a trabajar, como los médicos, la diagnosticaba, ¿no? Es decir, ahorita vamos a ver, acá creo que es el diagnóstico. El diagnóstico legal, yo le decía que era como el médico, porque cuando uno está con la tos, le dice, doctor, tengo tos, deme algo. Entonces el doctor no te va a decir, ya, tómate otra cosa. Te pregunta hace cuánto tiempo lo tienes, cómo es, tiene flema, no tiene flema, has hecho fiebre, y de acuerdo a toda la cantidad de preguntas que te hace, dice, esta es la solución. Lo mismo sucede cuando nosotros saneamos predios, y en este caso diagnosticamos, ¿no? Tenemos que ver, ay, chispas. Es un procedimiento que tiene como finalidad, una de sus finalidades principales es ver si sobre esta área existe algún derecho de propiedad de alguien.
y porque COFOPRI no puede trabajar sobre propiedad privada. O sea, no se puede meter sobre propiedad privada, tiene que ser propiedad estatal o propiedad de una entidad estatal, o si esa solicitud de propiedad privada, tiene que ser que el propietario le solicite, como en el caso de las urbanizaciones populares, ¿no? Tiene que ver qué características físicas y legales tiene, y para eso sigue un procedimiento. Primero, este procedimiento es casi en gabinete. Es un poquito aburrido, pero es interesante porque tienes que leer, revisar. En el caso de los abogados tenemos que revisar muchísimos títulos archivados, y si no hay títulos archivados, porque a veces hay un título que dice por el norte con el cerro Tamputoglio, por el sur con el cauce del río, por el norte no sé, te dice con un alambrado, y por el oeste con terreno eriazo. El área, 50.000 codos o fanegadas. Yo decía, ¿qué es una fanegada?, ¿no? Entonces, uno va al título archivado, no hay planos. Entonces, ¿cómo identificas tu predio? ¿Cómo lo identificas en el espacio? ¿Cómo verificas qué documentos pueden haber? No siempre todos son en registros públicos. Y en COFOPRI se trabaja mucho con las brigadas. Las brigadas están conformadas por un abogado y un técnico. Técnico se le dice porque puede ser ingeniero, arquitecto, geógrafo, sí. Entonces, siempre se tiene que trabajar de a dos. El legal le tiene que decir qué ha encontrado, y el técnico delimita las áreas, verifica, superpone con concesiones, superpone con propiedad privada, con propiedad estatal, hace una superposición de capas y dice, de esta identificación que tú habías hecho inicialmente, que podíamos trabajar, en realidad solamente podemos trabajar esta de acá, porque la otra tiene propiedad privada, tiene zona arqueológica, tiene zona de riesgo, y no, sobre esa zona no se puede. Entonces el legal dice, ya, de esta zona que yo he verificado, hay una zona que de repente no, bueno, trabajan sobre esta zona, digamos, ¿no? Entonces elaboran un plano, que es lo que nosotros llamamos el PP, que es el plano perimétrico. El plano perimétrico delimita cuál es el área que yo voy a trabajar después de haber pasado por las capas de información con las que cuento, y después de que el legal haya hecho la recopilación de la información que tenemos ahí. Hay veces nos ha sucedido que COFOPRI ha usado como un instrumento las fotos aéreas, ¿no? Y en las fotos aéreas se ve una realidad, pero es importante que nosotros bajemos a campo y verifiquemos que en realidad, efectivamente, toda esta zona esté siendo posesionada o poseída, y que efectivamente existan las posesiones informales que se dicen existir. Entonces se hace una… Sí. Sí, pregunta de examen. Los entes generadores de catastro son las municipalidades y COFOPRI. SUNARP no es ente generador de catastro, y SBN tampoco. Entonces SUNARP, siempre que hace sus certificados de catastro, dice, por si acaso el catastro se está alimentando, ¿no? Constantemente. Ellos lo que hacen es acopiar la información que se le da, que le manda a las municipalidades y que le manda a COFOPRI. COFOPRI tiene un convenio con la SUNARP, y de manera progresiva le va dando esta información. Y sin lugar a equivocarme, creo que es el principal proveedor de información catastral. Ellos levantan catastro, a diferencia de otras entidades. Ellos levantan catastro, ellos miden y ellos generan catastro. Se hace una inspección ocular, luego se hace el estudio registral, se va a registros públicos, o en la municipalidad también se puede encontrar algo. Yo he encontrado cosas en el IGN también, ¿no? Y en realidad se ve de todo, tratas de buscar, y ahí es como le digo, un poco aburrido, pero sí resulta que en algún momento salta una escritura de donación que le hizo un cura al pueblo, ¿no? Y en esos casos tienes que ir excluyendo, ir sacando, porque si no, luego puedes encontrarte con procesos judiciales que anulen todo tu proceso, o que comúnmente nosotros le decíamos se caiga el pueblo, no lo podamos trabajar, porque cada vez el área se iría reduciendo más, y ya no sería un área que sería
fácil de poder trabajar, ¿no? Sí, claro. Ujú. Aquí, que los vecinos se opongan. Ah, ellos siempre van a protestar. Los que están acá siempre protestan. A mí inclúyeme y después te dicen, yo soy zona de riesgo, ya. ¿Qué necesito para dejar de ser zona de riesgo? Bueno, necesitas tener tu muro, o bueno, lo mandamos a INDECI. Entonces INDECI le dice, tienes que tener charlas, tienes que tener tu muro, tienes que hacer tus tales y tales cosas. Entonces ellos tratan de seguir ese procedimiento para luego se modifique y puedan ingresar. Pero los que están aquí, sí, pues ellos dicen a mí, sí, titúlame, y en todo caso ellos los puedes incluir como bueno, si es que son de riesgo, porque si es propiedad privada, no, puedes incluirlos dentro de tu perimétrico, pero déjalos como área reservada, y ya posteriormente se solucionará su tema. Pero no, no por ellos, si son minoría, tu pueblo se te puede caer. Pero, sí, claro. Ajá. Pasados los años, Sí. una persona vino y se ubicó dentro de la zona de riesgo, Sí. la municipalidad y Sí. solicitó un certificado de Sí. proceso de posesión. Ya. Uno ve los planos y dice, pero estás ubicado Exacto. en zona de riesgo, Ajá. ¿no? Y dice, pero ¿qué puede? No puedo hacer nada porque yo ya Cofopi me ha dicho que en esos momentos estoy gestionando mi trámite para que cambie el plan. Ujú. ¿Es posible que Cofopi pueda cambiar otra vez el plan? No. ¿No puede ser una de cambiarlo para que no se dé? No. COFOPRI lo que hace es, si esa zona ya está delimitada como zona de riesgo, se reserva y es el poblador o esa zona, o bueno, sí, el poblador, el que a través de sus dirigentes solicita a la municipalidad así que se le cambie esa condición. Y la municipalidad dice, yo no te voy a cambiar si el ente competente, que en este caso es INDECI, no me da el check. Y es INDECI quien le da una serie de exigencias. Hay un tema, por ejemplo, en Lomo de Corvina, cuando se van a la playa, por la parte izquierda, son como 30 pueblos. Es una zona bien pronunciada, que es un cerro, a ver cómo les digo, es un cerro que es así, así. Y aquí está la carretera y las casas están por acá, pero esta es arena, o sea, es una cosa. Y ya hay estudios de la Municipalidad de Lima, de la Municipalidad de Villa El Salvador, de Villa María del Triunfo, porque la mayoría está en Villa María del Triunfo, de la UNI, que te dicen que esto con un temblorcito, porque es arena, o sea, no es un lugar para vivir. Yo no puedo como Ministerio de Vivienda ser tan irresponsable de invertir millones en poner una tubería cuando sé que es una zona de alto riesgo. Ellos tienen posesión del año 60, creo, tienen posesión antigua, cumplen con la antigüedad y es bastante constante las marchas y las protestas que hacen, porque ellos dicen que se deben titular porque la municipalidad les tiene que cambiar la zona de riesgo y no se lo pueden cambiar porque no hay manera de que ellos prueben que es una zona segura. Entonces, ahí están entrampados, ya hace 30 años que no tienen el título. Textualmente han dicho que ellos van a salir muertos de ahí. Pero ellos en varias reuniones dicen que ellos muertos salen de ahí, que si COFOPRI no los titula, van a presionar. Y son los que más presionan para que se les cambie estas cosas. Es increíble cómo alguien que sabe que está en una zona de riesgo, en un cauce de río o en una zona así, exija que se le titule sobre esa zona. O sea, si yo tengo un lugar que a mí es zona de riesgo, me busco otro lugar, pero no, ellos exigen que se les titule. Y ha habido algún caso en algún lugar, probablemente como toda entidad, que sí COFOPRI ha titulado áreas, probablemente sin saber que eran zonas de riesgo y que luego ha venido un huaico y se ha llevado todas las casas. Entonces luego ellos dicen que el Estado me indemnice porque el Estado me tituló y yo invertí sobre esta zona. Si el Estado no me hubiera titulado, yo no hubiera sí. O si no, a veces también COFOPRI ha titulado, pero les pone esa carga. Te titulo, pero te pongo la carga de que estás en zona de riesgo. Es una carga, entonces, que de alguna manera le quita un poco de valor al terreno y
está sujeta a que tenga que ser levantada, ¿no? Por ejemplo, ellos no podrían hacer una declaratoria de fábrica porque está en zona de riesgo, tiene esa limitación. Y eso sí ha hecho COFOPRI, ¿no? Lo común y lo normal es que se excluya, salga de ahí, pero en algún caso se ha incluido, ¿no? Básicamente a presión de las personas. No debería haberse hecho eso. Sí, claro. ¿Por qué ahí no se les titula sabiendo que hay una zona de riesgo? Bueno, ya van 30 años y siguen viviendo ahí. Claro. Y igual si hay tenido desastres, bueno, morirán. No, pues Denis, ¿cómo vamos a titularlos así? ¿Qué es lo que ellos dicen eso? Así no me titulas, yo voy a seguir ahí. Pero no será el propio Estado quien a través de sus organismos fomente y valide esa situación. Pero ya no lo hizo usted. En algún momento de una manera muy aleatoria, o sea, no les podría yo mentiría de mi parte cuando yo les dijese, COFOPRI nunca ha titulado en zona de riesgo. Sí ha habido, pero en zonas han sido pues de repente 3 casas, 5 casas que han estado por ahí que se han jalado un poquito, pero no pues 30 asentamientos humanos, porque son 30, son miles de familias. Pero ¿qué les da el beneficio para jugar con la carga? Pues una persona que analice si no tiene una carga, si no riesgo, no te va a pagar lo siguiente le pide, pues pague uno. Es su seguridad. Yo estuve en COFOPRI. Yo he trabajado en COFOPRI como 8 años y he llegado a lugares de Nice donde claro, tenía que subir cerros y llegaba a un lugar donde no había ni agua, no había ni luz, la gente cargaba cuadras y cuadras sus baldecitos de agua para alimentarse, para bañarse, ¿no? Se les empadronó, se les tituló, quedó algún lote con alguna contingencia, volvimos 4 o 5 años después y esas mismas casas de Nice estaban construidas, esas casas lograron que Sedapal, al ver que estaban inscritas, les diera el servicio, que tuviesen luz. Esas casas ya no eran chozas, esas casas ya tenían por lo menos un piso y la vida de esa gente cambió. Porque en ese caso estás avalando una situación que pone en riesgo su propia vida. Tú le estás diciendo, tu Estado le estás diciendo, ya no importa, yo lo anoto, ya, pero si mañana pasa algo, tu culpa, no puedes, porque eres el Estado. No, lo que siempre le decimos es, vete de ahí. Es más, la última vez le dijimos, encontramos un terreno y les dijimos, no, sí, y te voy a contar un caso. Todos váyanse a ese lugar y ahí les damos el título. COFOPRI le dijo, si se van a este lugar que ya el Estado, en este caso el SBN, había identificado, van, pasamos, ¿cómo se les llama esto? Bueno, se les manda a este lugar y se les titula y en medio año tienen todo listo. Ni muertos salimos de acá. No, señorita, yo muerta salgo de acá. Entonces no querían. Y ese caso sucedió en Villa El Salvador. Hubo un terreno grande, que eso fue 3 meses antes que yo entre a COFOPRI, que siempre me lo cuentan como anécdota, que hubo una invasión multitudinaria en esa zona, en Villa El Salvador, y era un terreno que estaba destinado para un programa del Estado. Entonces lo invadieron y el Estado se quería morir. No, habían miles de familias. No puede ser. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde hay terreno? Entonces preguntaron a la superintendencia y la superintendencia le dijo, mira, yo lo único que tengo ahorita son unos cerros así descampados y viejos que están por Ventanilla. Entonces vamos a mandarlos a Ventanilla. Bajó una comisión, 2, 3, conversaron con estas personas y les dijeron, los vamos a mandar a una ciudad, los vamos a titular, les vamos a dar su título de propiedad, tacatá, pero salgan de ahí. Entonces, acuerdo que ellos dijeron, nosotros vamos, pero nosotros no vamos a cargar nada. Nosotros no nos vamos a mover. Entonces, ¿por qué le digo que fue un mes antes de que yo llegue? Porque COFOPRI lo que hizo fue a todo su personal, directores, secretarias, abogados, practicantes, todos contrataron camiones
y era la secretaria la que tenía que cargarle las cosas, las ollas a la señora, subirlo al camión y trasladar, todos, los practicantes iban con su tiza, iban marcando, ¿no? Era una cosa increíble. Esa ciudad actualmente es Pachacútec. Y fue creciendo, o sea, sí se hizo, sí fue posible. Ha habido casos en los que han estado en zonas de riesgo y se les ha trasladado a otro lugar. Sí es posible. Es más, ahora tenemos una ley que es una norma de la CENEPRED, que es de prevención de desastres, que en un artículo señala que si por un desastre natural estas personas, por ejemplo, perdieran el lugar donde poseen, el Estado debería darles otro terreno para que puedan ser reubicados. Pero es cuestionable porque el Estado no tiene tanto terreno y si lo tuviese, están bastante alejados. Entonces estas personas dicen, pero si de acá yo tengo vista al mar, estoy a 2 cuadritas de la carretera panamericana, tengo a Petroperú más allácito y tengo un montón de... ¿Para qué me voy a querer ir yo al fin del mundo? No, señorita, yo de acá... Por ejemplo... Sí, claro, era una zona de riesgo y el ministro buscó un terreno que finalmente se le dio y están viendo la manera de reubicarlos, ¿no? Entonces, sí es posible, sí ha habido casos en que la gente se ha dejado reubicar, porque ¿qué prefiero yo? Estar eternamente en un lugar en el que nunca voy a tener título, ergo, nunca voy a poder invertir, o me reubican en otro lugar donde sí me dan el título, me dan las facilidades, me dan la prioridad, porque justamente hay un compromiso de las autoridades, ¿no? Entonces, sí ha resultado, no es tan... Me parece más fomentar ubicarse en una zona de riesgo, porque el Estado les da gratis. Sí, les da gratis. No debería, sí, no debería. En algunos casos lo haces por responsabilidad, porque a veces cuando suceden y mueren las personas, no he escuchado yo que alguien diga, es por culpa de esa persona. Pues te dicen, ¿y el Estado qué hace para que por qué no lo reubicó antes? Y Indesi, ¿qué hizo? ¿No? O como esta señora que, no te miento, dijo, yo voy a iniciar un proceso, e inició un proceso judicial contra el Estado por haberle titulado en una zona que era de riesgo, y que al caer el Huayco, no me acuerdo si tenía carga o no, pero al venir el Huayco le derrumbó su inversión y ella dijo de que no, pues así no era. No recuerdo si tenía carga, probablemente no, porque su demanda fue admitida y no sé en qué terminó, pero sí existen estos casos en que la gente se va a estas zonas porque sabe que de alguna manera el Estado, ya sea por responsabilidad o ya sea por cargo de conciencia, finalmente los termina reubicando, ¿no? Sí, claro. Mira, como te comentaba hace un ratito, justamente para que no ocurra que estas personas entran en terreno municipal o estatal y cuando la municipalidad le dice, haz tu habilitación, te diga, no, Cofopri va a venir y me va a titular, justamente para evitar ese tipo de cosas, es que se le ha dado competencias a Cofopri solamente para formalizar posesiones que prueben de manera fehaciente estar antes del 2004. Si están después del 2004,
esa señora te dirá, no, algún día Cofopri me titulará. Y por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, ya no hay voluntad de parte del Ejecutivo de ampliarles esta facultad, porque estás generando que la gente no quiera crecer de acuerdo a planes urbanos, sino crezca como le dé la gana y donde le dé la gana. Claro, y desordenadamente. Entonces, estamos en un diplomado de Derecho Urbanístico que habla del plan de acondicionamiento, que habla del ordenamiento territorial, que habla de los instrumentos de gestión, pero, claro, pero a su vez, de alguna manera, refleja lo que Cofopri está haciendo, formalizando situaciones que ya existen. Volteándote la pregunta es, si Cofopri no existiría, ¿cómo estarían estas personas? O sea, no habrían sido tituladas nunca. Las desalojaríamos. Tenemos fuerza, tenemos instrumentos como para desalojar una y otra vez a tantísima gente. Cofopri ha titulado más o menos 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas que no todas están en zona de riesgo, que no todas están en zonas prohibidas, que no todas, es más, la mayoría están en lugares donde, bueno, pues la ciudad creció así. Y no es Lima y no es el Perú la única ciudad que creció así, no debería. Y por eso es que no se tiene que generar más este tipo de actividades. Va a seguir formalizando hasta el 2016, tiene competencia, pero posesiones del 2004. Ajá, porque hay gente que dice, no, Cofopri puede formalizar en el 2016, entonces puedo yo seguir invadiendo porque en el 2016, no. Es que ellos tienen esa competencia, pero, o sea, competencia que el Ejecutivo les ha dado a ellos para formalizar solamente las posesiones hasta diciembre del 2004. Entonces, anteriormente no existía el planeamiento integral, pero ahora cuando hay una habilitación de por medio solicitan que hay una comisión incluso que aprueba la municipalidad distrital, le pide que el administrador presente la aprobación del planeamiento integral, ese tipo de cosas. Por ejemplo, vamos a trabajar teniendo en cuenta estos factores, tanto la municipalidad, de repente otras entidades, o simplemente van a hacer un levantamiento de lo que existe. No, Cofopri tengo entendido que tiene ya previsto hacer este giro, como te comentaba hace un rato, de asesorar a las municipalidades, de trabajar con las municipalidades. Ya no saltárselas porque, bueno, nos guste o no, ha ocurrido eso. Al sacar sus planos de trazado y lotización, que son el equivalente a una habilitación urbana, al sacar sus planos perimétricos, o sea, estas posesiones han sido tituladas y han sido consideradas urbanas sin pasar por una habilitación urbana. Pasaron por un procedimiento especial que es el proceso 1, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante, que hace que Cofopri equipare una habilitación urbana que te pide determinadas cosas, lo equipara y hace su plano de trazado y lotización. Se hizo para cubrir una necesidad, pero no se puede alimentar eso más adelante. Sí tiene previsto cambiar de giro, ser un organismo técnico, asesorar a las municipalidades y ya no proseguir con esto, ¿no? Lamentablemente es un brazo político también fuerte, ¿no? O sea, hay varios asentamientos humanos que se llaman, por ejemplo, en la época de Fujimori, Keiko Sofía, Kenji Fujimori, ampliación de Kenji Fujimori, claro, y así, Pilar Nores, Alan García, todos los hijos de los presidentes y de congresistas, hay asentamientos humanos muchísimos con nombres de congresistas, no se supone para no lo he dicho yo. Probablemente haya sido porque en estas zonas estas personas han logrado tener un certificado de INDECI. Entonces, con la zona de riesgo y con su certificado, ¿cómo podría la entidad negarse a titular? Yo no te titulo porque no tienes eso, pero si ya lo tienes,
Habría que ver cómo lo hicieron. Habría que ver cómo lo hicieron. Sí, sí ha habido algunos casos, pero sí conozco, y hay una oficina que se llama la Oficina de Zona Riesgo, que está llenecita de documentos, que es justamente todos los casos que no se pudieron titular. COFOPRI trabaja con metas, le dan creo que 100.000 títulos al mes. Entonces sacan de donde sea y buscando, porque trabajan con muchas metas. Pero esos, si fuese ese el espíritu de la entidad, se basarían en toda esa oficina y la titularían, y no la hacen, porque saben que hay responsabilidad detrás de eso. No solamente responsabilidad del que emite el título, que lo firma ahora el alcalde, el director de COFOPRI y el poblador, sino también de los profesionales que elaboran los planos y elaboran los documentos que sustentan ese título. Habría responsabilidad. Entonces, no es que se haga porque se quiera, probablemente se hizo porque hay algún documento, por ahí se les pasó, porque en 1,5 millones a cualquiera se nos puede pasar, ¿no? O bueno, sí, siempre hay un margen de error, siempre hay un margen de error. Entonces, en la época, ahora lo que se ha hecho, no sé si en este paquete haya salido, porque lo reviso cada 2 días, el paquete de normas, es que el Ministerio de Vivienda lo que está proponiendo como una salida en realidad, porque ya la necesidad de viviendas y la necesidad de suelo es tan grande, es que cuando estas posesiones informales estén sobre terrenos estatales, sea el Estado el que les transfiera, ya no se los regale, porque es lo que COFOPRI estaba haciendo. Bueno, ese terreno es del Estado, era el SBN, ya, pasa a COFOPRI asume titularidad, y la SBN se queda así, este es mi terreno. No, ahora ya esa norma estaba bastante avanzada y estaba lista para aprobarse, en el que se le da la facultad a vender a las asociaciones como matriz. Una vez que yo le vendí la matriz, esta asociación puede ir a COFOPRI y decirle a COFOPRI, ya, hazme mi plano de trazado y lotización y titúlame, ¿no? Y en este caso, sobre los que están ocupados se titula, y sobre los que no, bueno, ya, ahí eso es un tema de discusión que a lo mejor no les digo, porque no sé si ha salido la norma o no todavía. Sí, es un mundo porque abogados, yo por ejemplo siempre me encontraba en el medio. Tengo una necesidad pública de vivienda, la gente marcha, porque marcha, se para en Carnaval y Moreira, tú lo debes haber vivido, que se paran ahí, gritan, y por otro lado tienes el tema de que eres responsable como profesional de ver cómo crece tu ciudad. ¿Le doy, no le doy? ¿Avanzo, no avanzo? Entonces es complicado, ¿no? En algunos casos, cuando hay instrumentos que hacen que estos predios puedan ser titulables, se ha avanzado, y en otros lamentablemente no se puede hacer mucho, ¿no? Bueno, chicos, avancemos, porque si no, ya. Eso lo vamos a hacer rápido nada más. ¿Qué podemos encontrar cuando hacemos un diagnóstico? De todo, ¿no? En estos predios puedo decidir, en este caso prescribo, porque COFOPRI también hace prescripciones integrales, o hacemos conciliaciones. Las conciliaciones se hicieron mucho en ATE, en predios que eran de propiedad privada, y COFOPRI lo que hizo fue, el privado sabía que eso lo tenía perdido, pero no quería dar su brazo a torcer, porque dijo, ese es mi terreno, a mí me valió, fue lo de mis padres, lo compré, no sé, y me invadieron. Y era un eterno, inclusive juicios, había en procesos judiciales. Entonces lo que hizo COFOPRI fue, ya, ¿lo quieres vender? ¿A cuánto lo quieres? Y él decía, yo quiero que me den 100 por metro cuadrado. El poblador decía, no, yo tengo 5 por metro cuadrado. Y ahí, COFOPRI estaba en medio, y ese era todo un área, el área de conciliación, donde le decía, ¿tú cuánto? Y así iba enamorándolas a todos, hasta que llegaban a un punto medio y se hacían las minutos de transferencia. Y se llegaban a titular. Se hicieron muchísimos así. Y eso, por ejemplo, hacerlo entre privados es complicado, pero si tienes una entidad al medio que te da ese respaldo, era más fácil. Años de procesos judiciales se lograron solucionar con las conciliaciones. El tracto sucesivo también podía ser que el predio estaba inscrito a nombre de Mary Ramírez, pero habían habido posteriores transferencias probadas, entonces eso también podía regularizar COFOPRI en las matrices, me refiero. Asesoramiento en algunos casos, expropiar también, sobre todo expropiaban, desmembraban, porque decían, de esta matriz solamente hay una parte que necesito trabajar, el resto no, y luego podías formalizar. En realidad, el abanico de posibilidades de saneamiento era bastante grande.
siempre se tiene que trabajar en el diagnóstico y es muy, muy importante trabajar con las municipalidades, que es lo que nos comentaba su compañera, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar yo por un lado y mientras la municipalidad va dando un discurso, finalmente COFOPRI termina medio sacándonos la vuelta, ¿no? Porque yo le pido una serie de requisitos que esta gente no las cumple porque sabe que esta institución los va a formalizar. No siempre es así. Ellos tienen esa esperanza, pero si al 2016 no se les ha titulado es porque no cumplen con la antigüedad y están esperando que algún día salga una ley que les amplíe el plazo. No hay ninguna norma, al contrario, las normas que COFOPRI tiene son tan fuertes que permiten saltarse esta situación. O sea, COFOPRI tiene la potestad de convertir un terreno rural o rústico en urbano sin necesidad de una habilitación. Pasa por este proceso que estamos viendo, la formalización, el proceso 0, el proceso 1, que es la formalización integral, y el proceso 2, que es de la titulación individual y la inscripción inclusive en registros públicos, porque debe haber sucedido, como lo he visto, que hay habilitaciones urbanas que logran las independizaciones y nunca se inscriben. Se están aprobadas todas, pero nunca se inscriben por X razones, pero no, COFOPRI sí termina, su trabajo termina entregándole el título de propiedad a la persona. Entonces, sí, lamentablemente no hay una norma que le obligue a COFOPRI a que deba tener una habilitación urbana de la municipalidad para poder trabajar. No. En teoría, algo así. Bueno, las entidades públicas cerrar no cierran en general, ¿no? Pero se les puede dar facultades para otro tipo de actividades, ¿no? Por lo pronto es lo que de alguna manera coloquial siempre decimos, tiene vida hasta esa fecha, lo que no quiere decir que se le amplíe. Eso sí se puede hacer y se puede fundamentar, ¿no? Más aún si actualmente tiene la Secretaría Técnica, un ente generador de catastro, que tiene la Secretaría de Catastro. Yo creo que por ahí va el tema. Es más, la directora ejecutiva actual de COFOPRI fue jefa de la gerencia de catastro de Lima. Entonces, creo que por ahí van a ir viendo sus nuevas actividades, ya no tanto por la formalización de posesiones informales, sino ya especializarse por ahí. Tienen un área de catastro grande, fuerte, muchísimos más ingenieros que abogados. Antes éramos casi iguales, ahora abogados cada vez hay menos y las actividades están yendo más por lo técnico. Pienso yo que por ahí van dirigidas, que ese es el futuro que ellos prevén, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. La formalización integral, que ya lo habíamos conversado hace un poquito, comprende actividades de levantamiento topográfico. En COFOPRI existe un grupo, un área que se llama los topógrafos. Ellos son los que bajan a campo siempre y son los que hacen sus mediciones con equipos especializados. Puede ser, y ustedes seguramente van a encontrar o deben haber visto, que hay un lotecito que es de ese tamaño, el otro es así, el otro es más delgadito, el otro es más anchito, pero los títulos salen así, o sea, no cogen esta forma,
porque los topógrafos cuando hacen su levantamiento en campo tratan de alguna manera de unificar y de buscar, si tiene poco, se le trata de dar un área que más o menos coincida con lo que la manzana debería tener, ¿no? Porque si no, los planos serían bastante irregulares. Lo primero que se hace es aprobar un PP, que es el plano perimétrico, y un PTL. El plano de trazado y lotización es como si fuese una habilitación urbana. El plano de trazado y lotización tiene área de vivienda, tiene área, lo que le denominan el área útil y los aportes, ¿no? Tiene recreación, tiene qué pena que no haya traído ahorita un cuadro de distribución de áreas. Voy a tratar de hacerlos, de mandar con Carlos una resolución y un cuadro de distribución de áreas donde te indican cuál es el área para educación, para los servicios complementarios, equipamiento urbano, área de vivienda, vías, reservas, porque también a veces se reservan lotes, como le decía, que están dentro del plano perimétrico, pero que no son formalizables todavía, o sea que no puede inclusive este lote tener una partida, todo el lote puede tener una partida, pero la partida queda como área reservada porque tiene alguna contingencia que no se ha podido levantar. El plano de trazado y lotización, que se lo digo por tercera vez, es el equivalente a una habilitación urbana, tiene toda la distribución de áreas y siempre se aprueba con una resolución y se inscribe, son inscribibles, son los primeros actos que se inscriben para que luego se puedan hacer las independizaciones, ¿no? Se hacen las ediciones para lograr inscribir el plano perimétrico y el trazado y lotización. Es siempre un logro para la brigada lograr inscribir esto, es un punto, es un avance muy importante lograr inscribir, porque lo segundo ya medio que cae de maduro, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo de un plano perimétrico, que es el grande, y el de trazado y lotización, que ya es más menudo, tiene información más menuda. Esta base de datos es todas las coordenadas, no de repente yo les he puesto aquí un rectángulo, un polígono, pero los polígonos no son así, los polígonos tienen N cantidad de puntos, y dibujarlos y ver que efectivamente calcen, porque a veces el registrador te dice, hay un cachito chiquitito que no calza, y hay nuevamente que dibujar todo. Yo creo que los técnicos entienden perfectamente esto. Es complicado, ¿no? El grado de precisión que a veces te piden que cuadre, sí, ¿no? Entonces siempre es un lograr importante inscribir este tipo de instrumentos. Una vez que se inscribieron, yo particularmente sostengo que la segunda parte es mucho más sencilla, que es el proceso 2. El proceso 2 implica que ya al haber identificado los lotes, tienen que bajar los empadronadores. Los empadronadores bajan a cada predio y piden documentación. En realidad, en posesiones informales, solamente recibos de agua, luz, certificados, vacunación, constancias de posesión, cualquier documento que pruebe que yo haya poseído un año anterior a mi empadronamiento. Es una prescripción como recontra chiquita, ¿no? O sea, si yo he poseído un año ahí, ya puedo ser titulable. Y si no tengo nada, señorita, porque no tengo nada, llamas a tus 4 vecinos y ellos juran por Dios y por la patria que tú vives ahí hace un año. Entonces todos firman y es como le digo, un equivalente a una prescripción, porque cuando el notario te prescribe, pregunta a tus colindantes si efectivamente ejerces posesión ahí, y con esa documentación y los DNIs finalmente logras ser titulado, ¿no? Entonces pasamos por el empadronamiento. Hay una asamblea también donde se les explica a las personas qué es lo que debe haber, cuáles son los pasos que se van a seguir. Esas asambleas son larguísimas porque todos opinan, ¿no? Pero hay que tener paciencia, ¿no? Y finalmente se les explica, se les empadrona en fichas como estas, donde solamente se llenan datos, y luego pasan a un proceso de selección en gabinete, de verificación de información, y finalmente se termina titulando. Como les decía, COFOPRI es un organismo que nació de la necesidad, pero el trabajo que se hace, y lo he vivido personalmente, es un trabajo bastante humano, porque uno encuentra cada cosa, cada historia, y te das cuenta que con haberte ido a la punta del cerro, haberte roto
de repente el pantalón por jalar algo, ¿no? Le ayudó a cambiar la vida de la gente, hace finalmente que nuestras carreras tengan algún sentido, porque creo que todos necesitamos obtener alguna retribución económica para lograr nuestros objetivos, pero hay retribuciones morales que hacen que, en mi caso, yo me siento orgullosa del trabajo que he hecho. Eso lo inició, bueno, fue una idea del ILD con Hernando de Soto, fue una idea que él lo gestionó y que se hizo en la época de Fujimori, ¿no? Pudo haberse hecho en cualquier otra época, pero se hizo en esa época y hasta por varios gobernantes trataron de no politizarlo. Algunos de repente no tanto, pero varios lo respetaron su calidad técnica, y creo que eso es loable. Una institución que pudo de repente haber cometido algún error involuntario es una institución bastante humana, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente, ¿no? Creo que bueno, ahí está el título de propiedad y ahí terminamos la primera parte del diplomado, donde hemos visto las partes generales, teóricas, ¿no? Del primer módulo, y luego van a ver con Osvaldo el segundo y el tercer módulo, que tienen que ver también, no me acuerdo los temas, pero los van a ver con él. Cualquier cosa, ya saben, les voy a volver a dar mi correo, que se los di la vez pasada, pero si no les llega la información que le estoy mandando a Carlos, o consultas, dudas que tengan y que de repente podamos conversarlo, mi correo personal es mramirez@gmail. Muchas gracias, chicos, por la atención. La verdad que ha sido un placer estar con ustedes estos días. Gracias.